Buenos días. Buenos días. Vamos a dar un margen para que se vaya conectando la gente y a esperar también a que entre Antonio. Muy buenas. Tenemos por aquí a Antonio. Vamos a dar paso ya a Antonio. Buenas. Muy buenas. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Y tú? Vale. Yo a ti también. A ver si para que me veáis. Aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí. Muy bien, Antonio, ¿cómo estás? Vi muy bien, muy bien. Me sienta muy bien el confinamiento. Da tiempo para hacer muchas cosas, ¿eh? Buah, un montón. Me falta tiempo, me falta tiempo. Yo Me creo estás que quedando corto. vamos a echar de menos después poder estar delante del ordenador Ay, cuando acabe. la verdad que sí, ¿eh? Es un poco raro decirlo, pero la verdad que está sentando genial desde un punto de vista productivo. Sí, sí. Estamos, el trípode aquí, Uep, a ver si. ahora. No, sí, Ok. la verdad es que sí. La verdad es que a nivel productivo, a mí personalmente también me está sentando estupendamente, porque vamos, tiempo para poder hacer cosas nuevas, incluso poder también visualizar otras que tenía ahí presentes, algunas incluso de las tuyas que estaban por ahí, que tenía previstas presentes todavía terminar. Y no, la verdad es que volveremos tarde, pero volveremos seguramente todos más enriquecidos a nivel intelectual y de formación. Seguro, seguro. Están cayendo el libro como moscas ya. Bueno, bueno, Antonio, a ver, tampoco te quería presentar mucho, porque yo creo que habrá gente que se conoce, que ya seguramente te conoce, pero bueno, yo creo que ya que estás ahí, pues te presentes un poquito tú, porque bueno, para mí es una referencia en el campo de la redactación y el deporte y todo lo que pueda decir de ti es siempre positivo, pero bueno, me gustaría que también de cara a la gente que se está conectando te presentes un poco para aquellos que no te puedan conocer. Vale, pues para resumirlo en una frase, pues soy un culo inquieto, patológico. Todo lo que hago, lo hago porque estoy movido por esa constante e insaciable curiosidad hacia el conocimiento y al saber más. Yo era el clásico niño que siempre preguntaba a su padre el por qué, ¿no? De todo, era el niño ese pesado que preguntaba siempre el por qué, por qué, por qué. Y sigo haciéndome esas preguntas, ¿no? Y esa pregunta al final me ha llevado, pues, por un lado a nivel académico a cursar, pues, el grado, tanto en Italia como aquí en España, hacer diferentes másteres, seguir con el doctorado, ¿no? Para seguir haciendo esas preguntas con un método científico, trabajar en lo que trabajo, al final en la redactación física, porque me pregunto el por qué, ¿no? Por qué se comporta de un una determinada forma el ser humano, por qué se mueve de una determinada forma, por qué piensa de una determinada forma, y todo lo que está alrededor de ello, ¿no? Como puede ser el dolor, la lesión, el movimiento en general. Y esas preguntas también me han llevado al final a montar también una empresa, ¿no? Porque eh, también quería conocer cómo funciona una empresa, que al final es una sociedad, cómo funciona un equipo. Y últimamente me estoy formando, estoy intentando aprender mucho más sobre más temas de liderazgo, sobre gestión de equipos, porque es verdad que esto del emprendimiento está muy de moda, pero una de Ujú. las diferencias fundamentales entre un entrepreneur, ¿no? O el que emprende solo y el que monta una empresa con trabajadores es abismal esa diferencia, ¿no? Yo tengo por un lado mi propio trabajo personal donde estoy solo y súper fácil, entre comillas, solo dependo de mí. Y el otro cuando tiene que gestionar un equipo
tanto sea para formaciones como sea dentro de una clínica, es un mundo, ¿no? Aparte. Y todo esto al final es lo que me ayuda a tener más respuestas, ¿no? Y más conocimiento sobre diferentes áreas. ¿Y dónde te podemos encontrar para aquella gente que quiera buscarte? Hombre, si es para pegarme a pedirme dinero, mejor, mejor no me busquéis, ¿no? Pero bueno, no, si me buscan aquí en mi casa, en Granada, donde vivo, me pueden encontrar físicamente, que siempre estoy disponible para enseñar nuestro centro, para tomar un café, y si no en online, pues creo que estoy prácticamente en todas las redes sociales, me falta en TikTok, yo creo, y creo que me lo haré dentro de muy poco para ser ahí un poco el tonto. Pero en todas las demás, sobre todo aquí en Instagram, donde últimamente estoy más activo porque veo que consigo llegar a bastante más gente, entonces por allí, ¿no? Pero si luego me quieren escuchar así en la soledad, en una noche oscura, pueden escuchar mi podcast y entro directamente en su cabeza con los auriculares, ¿no? Entonces, un poco en todos lados, simplemente poniendo Antonio Piepoli, no hay mucho aquí en España que con este nombre, este apellido, así que me van a encontrar fácilmente tecleando en Google mi nombre, mi Ah, apellido. perfecto. Eh, lo del TikTok te he de reconocer que es una de esas cosas que se me ha ocurrido hacer en este confinamiento. ¿Sí? Y bueno, soy uno de los más que ha caído en esa aplicación del TikTok. Es curiosa, es curiosa. Curioso, Hay que- muy curioso. Antonio, hablamos un poquito en este, ha salido la palabra, bueno, evidentemente estás considerado uno de las referentes a nivel de redactación, ¿no? Y sí que es un tema que evidentemente, pues bueno, siempre trae su ende, ¿no? Porque bueno, dónde acaba el fisio, dónde entra el preparador físico, la figura del redactador. Antes de hablar un poquito más en materia, ¿cómo definirías tú la palabra redactador? Vale. A mí no me gusta tanto la palabra redactador por un simple hecho, ¿no? Porque realmente tal cual no podemos encontrar la figura del redactador deportivo, ¿vale? Como tal no existe a nivel legal, podemos decir, pero existe esa figura a nivel profesional. Bien, muchas veces la legalidad, ya anticipo pequeñas cosas, la legalidad y la realidad del día a día se diferencian un poco, ¿no? Entonces la figura del redactador nace como una necesidad y más que la figura del redactador nace un proceso de readaptación. Y el proceso de adaptación donde se involucran diferentes profesionales, bien, a nivel legal, como puede ser el licenciado en ciencias del deporte, como puede ser el fisioterapeuta, como puede ser el psicólogo, el nutricionista, que muchas veces parece que cuando hablamos de adaptación solo existe el fisio y el entrenador, y la adaptación es un proceso que va justo desde la operación, podemos decir, si ha habido una lesión, o desde la primera fase de una lesión hasta la vuelta a la competición, no la vuelta al juego, más bien a la competición. Esta figura nace fundamentalmente en el fútbol con Carlos Lalín y luego se extrapola o se ve la necesidad de involucrar esta figura también en el mundo clínico y en los centros deportivos, que es un poco donde yo más me muevo, ¿no? Yo hice un máster de redactación en el fútbol y claro, pero empecé a trabajar en una clínica y muchas de las cosas que me explicaban ahí estaban muy bien a nivel teórico, pero no se pueden aplicar tal cual a la clínica. Entonces, ese proceso de redactación lo llevamos a la clínica. Yo estuve trabajando en una clínica de fisioterapia, todo lo demás eran fisio, era el único graduado en ciencia del deporte, y entonces intentamos llevar este concepto puramente deportivo a un concepto clínico, donde empezamos a trabajar este proceso también con la gente de a pie, la gente que quería volver a su trabajo y que la fisioterapia clásica, podemos decir, que está cambiando muchísimo en estos últimos años, también influenciada por la redactación, propiamente dicho, se quedaba muy corta, ¿bien? Donde se abordaba de forma muy analítica el problema de esa persona, se abordaba simplemente o exclusivamente la estructura lesionada o la zona que dolía y lo que se hacía era un poco generar esa dependencia del paciente hacia el tratamiento,
sea bien un tratamiento manual o cualquier otro tipo de tratamiento que podamos pensar, pero un poco estas eran las limitaciones, yo creo, de la fisioterapia, que era la que más, las áreas que más se ocupaba, ¿no? De la recuperación de la persona desde el punto de vista puramente físico, ¿no? Entonces la readaptación un poco empezó a llevar la fisioterapia un poco hacia más hacia adelante, es decir, no solo quedarse con te quito el dolor de ahora y vuelves dentro de una semana, dentro de 2 semanas y te vuelve a hacer tu masaje, tu corrientes, tu calor, etcétera, etcétera, sino que ya la readaptación empezaba a involucrar una visión más sistémica de la persona, involucrando dentro de esos procesos diferentes profesionales, entre ellos el entrenador o el preparador físico, entre ellos el psicólogo o la psicóloga, el nutricionista o nutricionistas, y el podólogo y todos los demás profesionales que trabajan o que deberían trabajar en un conjunto, en un equipo transdisciplinar, para llevar a la recuperación completa de esta persona y, en el mejor de los casos, ponerla mucho mejor de como estaba antes de la lesión, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de la redactación y de ese nuevo proceso, que realmente no es nuevo, pero que lo que se estaba haciendo estaba mal, y por eso hemos tenido que crear una nueva figura, por eso hemos tenido que crear un nuevo proceso, porque fundamentalmente lo que se estaba haciendo no era del todo completo, ¿no? Has comentado dentro de todas esas datos que has dado, ha salido la palabra así, ver un poquito, pues eso, la lesión o la persona que entra en el centro de una visión más sistémica, ¿no? Eh, en- entrando un poquito más en esos procesos de recuperación, de adaptación, ¿no? Al fin y al cabo, para intentar mejorar la calidad de esa persona lesionada, ¿vale? Hablaremos de persona. Sé que a ti te gusta más hablar de personas que no de lesiones, ¿vale? Uh -huh. Eh, es cierto que antiguamente, bien como comentabas en una de tus formaciones, había un modelo mucho más lineal, ¿vale? Que estaba, pues, lo que se conoce, ¿no? Los factores intrínsecos, ¿no? Después están los factores extrínsecos, el mecanismo de lesión y después aparecía la lesión. Eh, Creo que es cierto empezar a visualizar un poquito esos modelos un poquito más globales. Tú lo explicas mucho mejor, de una visión pues no tan lineal, porque si fuese así, evidentemente sería muy fácil poder predecir y poder curar lesiones, porque lo que bien decías tú, que uno más uno, más uno son tres, entonces si fuese tan fácil todo, evidentemente seguramente no tendríamos tanto trabajo, ¿no? Entonces, en qué te basas para poder centrarte un poquito en ese aspecto tan biopsicosocial, un poquito más sistémico? ¿Qué ventajas consideras que puede aportar el poder ver o empezar a ver las lesiones desde ese punto de vista un poquito más global? A ver, un poco nuestra visión no viene de un simple modelo o un simple forma de pensamiento, sino que un poco la recompilación y un poco nuestra propia filosofía de trabajo eh, nos lleva a crear un marco teórico que viene de diferentes teorías, incluso de diferentes ámbitos, ¿no? Vienes de ámbito como de la economía, vienes de ámbito como de las sociologías, de la salud, por supuesto. Entonces unimos diferentes modelos, o por lo menos en el papel diferentes, pero que tienes muchas cosas en común, ¿no? De ahí lo que nosotros llamamos modelo biopsicosocial dinámico. ¿Qué entendemos por esto? ¿Y qué se diferencia del modelo clásico que se utiliza en la medicina, que es el modelo biomédico? Bien, el modelo biomédico fundamentalmente no está mal, ¿no? Si queremos decirlo de alguna forma, no está mal. La gente se ha recuperado también durante todo este tiempo. Lo único que pasa con el modelo biomédico es que no puede explicar la mayor parte de las cosas que se dan fuera de este propio modelo. ¿Qué quiero decir? Nosotros creamos modelo para simplificar la complejidad del ser humano y para simplificar la complejidad de nuestro entorno, de los fenómenos que pasan en el día a día. Entonces, el problema de los modelos es que los modelos representan lo que llama Taleb como el mundo pequeño. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros simplificamos el mundo global en un mundo pequeño hecho de categorías, hecho de definiciones, de conceptos,
que no se dan que no representan el gran mundo, ¿no? El mundo grande donde pasan la mayor parte de las cosas. Entonces, si nosotros utilizamos un modelo, que está muy bien utilizar el modelo, tenemos que entender que lo que estamos explicando son pequeñas cosas que no representan el 100% de lo que pasa en el mundo real. Entonces, dichas aplicaciones tienen sentido solo dentro de ese modelo, pero siempre teniendo en cuenta que el modelo grande no es ese modelo pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo biomédico viene de puta madre, ¿no? Perdón la palabra, pero nos viene perfecto cuando tenemos que explicar una lesión aguda traumática. ¿En qué sentido? Yo hago una carrera o voy en coche y hago un accidente, se produce una fractura expuesta y tenemos que intervenir, ¿no? En este momento el problema principal, ¿cuál es? Es la supervivencia del ser humano, ¿no? De este que ha sufrido esta fractura. ¿Qué tenemos que hacer? Operar. ¿Bien? Fractura, tengo que operar porque si no la hemorragia o el shock que puede darle al sistema puede llevar a esta persona a la muerte. Bien, entonces ahí el modelo biomédico es muy, muy efectivo. En este momento me da igual el ser humano en su complejidad porque asumo unas reglas heurísticas. Las reglas heurísticas son reglas que nos permiten tomar decisiones rápidamente, decisiones intuitivas. Y lo único que quiero hacer yo como cirujano en este momento es salvar la vida de esa persona. ¿Bien? Me da igual todo lo demás. Entonces, este modelo, dentro de este contexto, es absolutamente eficaz, 100% de las veces, ¿no? Tú tienes un problema de supervivencia, yo te salvo. Es como ahora es con el coronavirus, ¿no? Tú tienes un problema que te va a llevar a la muerte, yo te entubo. Luego vas a tener otros problemas psicológicos por el trauma que tú has estado en el hospital, tal, todo lo que tú quieras, pero yo ahora mismo tengo que salvarte la vida. Entonces, el modelo biomédico está bien hasta que hablemos de estos tipos de problemas, ¿no? Dentro de este pequeño mundo. Sin embargo, el problema de este modelo es que se ha querido aplicar a todo tipo de problemas, ¿no? Como por ejemplo, pues me molesta el trapecio, ¿ok? Me molesta un poquillo el trapecio y claro, entonces si yo me baso en el modelo biomédico y me molesta el trapecio, empezaré a buscar respuesta dentro de este modelo. Este modelo que me va a decir que normalmente si tú tienes una molestia en algún lado, se corresponde a una lesión estructural. Entonces, yo utilizaré todas aquellas técnicas de evaluación para buscar este daño. ¿Bien? Entonces, pues radiografía, ecografías y todas las pruebas de imagen del mundo, ¿no? Si no lo encuentro, pues artroscopia, si no lo encuentro, pues estás loco. ¿No? Porque estás loco porque te sales del mundo, de las clasificaciones que nosotros hemos hecho del por qué te puede doler algo. Entonces, te duele esto y no tienes nada, o nada aparentemente, desde el punto de vista estructural, pues te sale de este modelo, pues tienes un problema que no entra dentro de este modelo, pues al modelo biomédico le da igual y de ahí que hay muchas personas mal atendidas o no atendidas por el modelo biomédico. Ahí empiezan a surgir otros modelos que intentan dar respuestas a esas preguntas que el modelo biomédico no da, ¿no? Como puede ser, en este caso hay muchos modelos, vamos a hablar del modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial lo que entiende es un modelo desarrollado por Engel en el 1960 y intenta dar respuesta a estos otros tipos de problemas que no están directamente relacionados con la supervivencia a corto plazo, pero que sí que generan problemas a nivel mundial, ¿no? Como puede ser el dolor crónico o el dolor persistente, como lo llamamos nosotros. Entonces, el modelo biopsicosocial lo que intenta es que además de todas las definiciones y muchos de los conceptos extraídos del modelo biomédico, el modelo biopsicosocial no rechaza el 100% de lo que dice el modelo biomédico, porque el modelo biopsicosocial te dice, si tienes una fractura expuesta, corre a urgencias y que te operen, ¿bien? Ahí no nos ponemos a hablar cuáles son tus creencias sobre tus fracturas, por qué crees que te has fracturado, no, ¿vale? Entras al quirófano y te operamos. El modelo biopsicosocial intenta dar respuesta, además que esto, a otros factores, ¿no? Y entonces se preguntan o nos preguntamos, ¿cómo es posible que te duelen los trapecios si no hay lesión estructural? Entonces tiene que haber otras causas, otras posibles causas, otras variables, otros factores que el modelo biomédico no está teniendo en cuenta. Pues vamos a ver cuáles pueden ser, ¿vale? Como la misma palabra lo dice, pues son variables psicológicas y variables sociales que pueden estar influenciando, por supuesto, en la sintomatología o en la expresión final de este dolor, ¿no? De esta experiencia dolorosa.
Así que, y uno de los errores, que no sé si me vas a preguntar por ello, pero uno de los errores de la gente que no entiende bien este modelo es separar el biopsicosocial, ¿no? Entonces, intentar otra vez clasificar de este mundo pequeño, ser uno todavía más pequeño y categorizarlo entre problemas biológicos, problemas psicológicos y problemas sociales. No, no funciona así, ¿no? El cuerpo. No funciona así el ser humano, no funciona así el mundo, ¿vale? Todo funciona a la vez. Entonces, cuando tenemos un dolor, probablemente tenemos un problema biopsicosocial, ¿vale? Encontraremos cambios biológicos, encontraremos cambios en la conducta, encontraremos cambios en los comportamientos sociales de estas personas. Que algunos pueden tener más peso que otros, por supuesto, ¿vale? Pero no podemos diferenciar entre un problema puramente biológico, un problema puramente psicológico, un problema puramente social. En la parte bioquímica que comentabas, ¿no? De biomédica, perdona, cuando hay una lesión, incluso creo que ese modelo biopsicosocial, incluso hay médicos que incluso lo tienen un poquito presente, porque de ciertas maneras cuando trabajas a lo mejor con deportistas de élites y tienes algún trauma con el que puedas colaborar, cuando hay una fractura, se valoran muchos aspectos antes de operar, según quiénes todavía. O sea, sí que es verdad que la mayoría es un aspecto de te opero y para adelante, pero hay muchos que empiezan a medir, bueno, pues esta persona que voy a operar, ¿qué es? Una persona joven, vale, es joven, vale, pues entonces según qué operación no se la puedo hacer, porque a lo mejor le condiciono toda la vida. Es deportista, vale, pues entonces dentro de las operaciones que puedo hacer, vamos a intentar hacerla menos agresiva porque esta persona tiene que volver al deporte. Entonces, hay muchas personas, hay muchos médicos que aún o que ahora están empezando a ver un poquito, o les está empezando a llegar, que también en esos aspectos hay que mirar un poquito más a la persona y no tanto el daño que se haya producido, con lo cual creo que es algo que hay que como mínimo empezar a tener en cuenta de que ya hay gente que está empezando también a incluir ese aspecto biopsicosocial dentro de la parte biomédica, ¿no? Que es A sumamente ver, curioso y que creo que una cosa, sí. Marcel, perdona que te interrumpa. Muchas veces confundimos el modelo con la profesión. Eso es muy importante. Que el modelo sea biomédico no quiere decir que todos los médicos utilicen ese modelo, y que sea un modelo biomédico no quiere decir que no haya fisios, entrenadores, nutricionistas que no utilicen el modelo biomédico. Bien, el modelo biomédico es porque nace fundamentalmente de la medicina. ¿Bien? Entonces, nace al final de investigadores médicos que desarrollan este modelo para dar explicaciones a la mayor parte de los problemas que ellos encuentran en la medicina. Pero no quiere decir que no haya médicos, por supuesto, que utilicen el modelo biopsicosocial. Tenemos un ejemplo muy potente aquí en España, como puede ser el mismo Arturo Goicoechea, ¿no? Que el otro día lo entrevistó también el compañero Hilde. Es un médico, es un neurólogo. Es un neurólogo que trabaja desde un enfoque biopsicosocial y, sin embargo, hay otros neurólogos que trabajan desde el enfoque puramente biomédico, ¿no? Y igual yo conozco muchos entrenadores que trabajan desde un punto de vista puramente biomédico. Bien, un modelo biomédico 100%. En este caso no en cuanto a la lesión, sino en base, por ejemplo, a adaptaciones o a conductas o incluso a la motivación que tienes una persona por entrenar o no, ¿no? Entonces, esto es algo que me gusta puntualizar, porque muchas veces parece que nos metemos con los médicos, ¿no? No metemos con los médicos. Intentamos buscar y dar respuestas a lo que el modelo biomédico no puede hacer, pero no estamos en contra de los médicos. Por supuesto que no, ¿vale? Los médicos hacen parte de ese equipo multidisciplinar. Claro, a lo mejor podemos decir que el modelo biomédico es un poco más centrado en lo estructural y en lo agudo, quizás, ¿no? Sí. Y el modelo biopsicosocial viene a significar pues, una visión un poco más sistemática y un poco más en aquellas patologías que quizás se están empezando a cronificar o que quizás se han cronificado, ¿no? Como, ¿no? O quizás, ¿no? Sí, no. Fíjate, nosotros aplicamos el modelo biopsicosocial también en lesiones agudas. Es más, yo aconsejo aplicarlo a ello. ¿Por qué? Fundamentalmente porque una lesión aguda mal curada se vuelve crónica. ¿En qué sentido? Nosotros utilizamos técnicas que muchas veces se utilizan en patologías crónicas o persistentes,
la utilizamos en fases agudas. Es decir, nosotros tenemos alumnos que trabajan en equipos de fútbol y han aprendido a hacer imaginería, por ejemplo. Pues un esguince de tobillo agudo recién hecho en el campo de fútbol, nos han mandado vídeos nuestros alumnos donde lo sacan del juego, le hacen imaginería, le hacen floxing, le hacen otras herramientas que normalmente utilizamos, incluso terapia del espejo, otras herramientas que normalmente utilizamos en problemas más persistentes, más crónicos, y se dan cambios brutales en esas fases agudas. ¿Bien? Entonces, el modelo biopsicosocial no se aplica, si tienes dolor persistente, pues te aplico el biopsicosocial. Si tienes el otro, pues te hago. No, lo podemos trabajar. Incluso el ejemplo que he puesto antes, tenemos una fractura expuesta a un accidente de tráfico, por supuesto que yo te opero, ¿bien? Te opero porque tengo que arreglar lo que está roto para sobrevivir, pero también la relación que se instaura, por ejemplo, en este caso con el médico, con el paciente, es muy importante. Porque no es lo mismo que yo te digo, oye, después de este accidente no se te ocurra nunca jamás coger una moto, ¿vale? Eres un puto loco. O que te digo, mira, hay esperanzas o vamos a intentar que puedas recuperar a hacer lo que más te gusta en la vida, que es salir en moto en verano. Bien, entonces, fíjate que son pequeños detalles que modifican completamente la respuesta, no solo dolorosa, sino de la conducta que va a tener esa persona, de miedo o evitación, ¿no? Si en la moto es mala, pues vendo la moto. Me he caído una vez, vendo la moto. Pues coño, hay gente que hace MotoGP y se caen todos los días y siguen yendo en moto, ¿vale? Y dice, bueno, sí, pero es su trabajo. Pero no es esto el problema, sino el enfoque que le dan y un poco el pensamiento que le dan a un accidente, una lesión. Un deportista profesional sabe que la lesión es intrínseca dentro de su propio deporte. Entonces me lesiono, ¿vale? Pues, ¿vale? Me he lesionado. Es decir, me recupero, intento que no me lesione más, pero que si me lesiono otra vez, pues ya está, me he lesionado, ¿no? Y si le damos también esa enseñanza a los deportistas, es mucho más interesante que decirle que la lesión es el fin del mundo y que si nos lesionamos, pues ya tenemos que dejar nuestro deporte, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos deportistas súper asustados porque se ha roto un cruzado. Es que me han dicho el médico que la estadística dice que solo el 60% vuelve a su nivel anterior, ¿no? O que las recaídas son del 80%. Pues no vuelvo a jugar más porque ya estoy cansado de romperme. Entonces, claro, dependiendo de cómo nosotros enfoquemos esta recuperación o la relación que se dé entre el profesional, ya me da igual el profesional que sea, con esa persona, con ese deportista, va a cambiar completamente su conducta. Bien, esas conductas pueden llevar a experiencias dolorosas o pueden llevar a conductas depresivas o pueden llevar a conducta de evitación o de abandono de un deporte, ya depende de qué punto lo vemos, ¿no? O incluso el abandono de una pareja, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el enfoque y cómo nosotros al final trabajamos con esta persona. Y yo te digo, y esto se aplica al entrenamiento, a la nutrición. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con una nutricionista que cada vez trabaja más con nuestro psicólogo para enfocar la nutrición más desde el punto de vista y no desde un punto de vista puramente biomédico, desde un punto de vista simplemente de contar calorías, sino más visto como una experiencia, ¿no? Al final la alimentación, una experiencia, hace parte de nosotros y intentar modificar una conducta alimentaria es muy complicado porque muchas veces nos centramos en el objetivo de perder peso, coger peso, ponerlo más fuerte y demás, en vez de centrarnos en esa persona. ¿Por qué come de una determinada forma? ¿Por qué sigue comiendo esto aunque sabes que esto no es muy bueno para ti? Entonces, este tipo de enfoque se puede aplicar a todas las profesiones y cuando se trabaja en un conjunto, en un equipo, nosotros somos nutricionistas, fisios, tenemos el psicólogo que trabaja con nosotros más que con nuestro propio cliente y lo que intentamos es dar este propio enfoque, este enfoque que da la nutricionista, que le da el entrenador, que lo da el fisio, dar un mensaje conjunto a la persona. Entonces, una persona que imaginamos obesa, que necesita de todos esos profesionales, pues va a recibir exactamente el mismo mensaje y vas a recibir exactamente el mismo tipo de tratamiento, podemos decir, de estos tres profesionales que trabajan de forma transdisciplinar, ¿no? No, a ver, el tema de de la psicología yo creo que es una cosa, es un perfil sumamente interesante. Yo tengo la suerte de también contar con esa figura en el equipo de trabajo y lo que comentas tú es a veces hay que analizar bien la persona, el jugador o quien sea o la persona sana
o una persona que entre por la puerta y valorar todos los aspectos, no solo que baje o que suba peso, sino pues bueno, pues a lo mejor el que coma mal viene derivado por un proceso de ansiedad o porque a lo mejor se ha lesionado y no asume bien la lesión y todo eso al fin y al cabo genera una rueda, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante lo que comentas de diferentes puntos, ¿no? Mira, hay una pregunta que dice Tomás Bonino, que nos acaba de preguntar que cómo incluiríamos al recuperador en el área de la prevención en personas o deportistas sanos. Ujú. Bueno, hola Tomás y hola a los demás que nos están escuchando. Que podéis ir preguntando mientras hablamos. Eh, Mira, por recuperador, primero, si entendemos tanto el fisio como el entrenador, dependiendo primero si estamos trabajando en un centros, como en mi caso, como el caso de Marcel. No, bueno, Marcel, tú trabajas en campo, ¿no? Con un equipo, ¿no? Bueno, sí, estoy en un equipo profesional y después aparte pues tengo mi propio centro, pero sí, ambas cosas. Ujú. Vale, bueno, el contexto es claramente diferente, ¿no? Entonces, dentro de un equipo, podemos decir, de fútbol o un equipo deportivo, el recuperador, tanto sea fisio como el preparador físico especializado en esta área, sí o sí van a estar presentes, ¿vale? Están incluidos en eso. Es decir, ahí no hay tanta dificultad, siempre y cuando haya un buen diálogo dentro de todo el equipo técnico, él siempre va a estar ahí. El entrenador propio, cuando diseña una tarea, si la diseña en base a las tolerancias que puede tener los deportistas, ya está haciendo, en cierta manera, un trabajo preventivo. El preparador físico, cuando diseña sus sesiones de entrenamiento, de preparación física, si tiene en cuenta las características individuales de cada uno de los deportistas, ya de por sí está haciendo prevención. Yo siempre digo, el buen entrenamiento es la mejor prevención. Al final, se trata de reducir riesgos, hablar de riesgos, ¿no? Este es como cuando hablamos de bolsas, de jugar en bolsa. Yo puedo arriesgar mucho y también intentar ganar mucho, que muchas veces se hace también en el deporte. Si yo tengo una competición muy importante dentro de poco, puedo asumir mayor riesgo pensando que también me puede dar más beneficios, pero si hablamos del desarrollo atlético a largo plazo de un deportista y de alargar realmente su carrera deportiva, que sean más sanos durante toda su carrera preventiva, entonces tenemos que asumir riesgos pequeños, ¿vale? Y que los beneficios que puedan dar sean o pequeños o, sin que nosotros lo sepamos ni por qué, se den beneficios muy grandes por el simple efecto de la aleatoriedad. Bien, entonces son conceptos que quizá pueden ser un poco más complicados, bien, pero simplemente se trata de asumir el menor riesgo posible con el mayor beneficio. ¿Bien? La ley del mínimo esfuerzo podemos hablar. Entonces, ahí nosotros trabajamos con personas sanas también, ¿no? Dentro de nuestro centro trabajamos con deportistas y nuestro objetivo, por supuesto, es mejorar su nivel de rendimiento, pero nunca a costa de asumir riesgos muy grandes. Pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginemos que queremos hacer dentro de una sesión salto al cajón. Salto al cajón de por sí, un cajón medio alto, de por sí no tiene por qué ser algo muy peligroso para la salud de una persona, ¿no? Pero teniendo en cuenta que necesitamos una serie de habilidades coordinativas para poder saltar a ese cajón sin tropezarnos, sin caernos, bien, llegando a esa altura, si nosotros pensamos que un salto al cajón puede ser más arriesgado ante la misma intensidad que ir en bicicleta, puedo decir, o en un assault, ¿bien? Si yo tengo que elegir estas dos opciones, al final de una sesión, cuando la persona está cansada, me decantaré para algo más seguro, que me puede dar mismos beneficios si queremos entrenar más esa parte más cardiorrespiratoria en la bicicleta, porque ahí, si controlamos bien la intensidad, es mucho más difícil que te caiga de la bicicleta o que te tropiece la bicicleta, ¿no? Sin embargo, en un salto al cajón, si yo lo pongo al final de una sesión cuando estoy muy cansado, el riesgo debido a esa fatiga de una alteración a nivel de la coordinación motora hace que no me haga daño con una lesión típica de me he roto un isquio o un cuádriceps, sino que simplemente me he tropezado o he chocado con mi tibia contra el cajón y me he hecho una herida. Y lo podría haber evitado eligiendo otro ejercicio. Entonces, fijaros, los beneficios de los dos pueden ser muy parecidos, ¿vale? Entendiendo que, bueno, son ejercicios diferentes, pero si nuestro estímulo al final quería ser más metabólico,
Pero claro, el riesgo es muy diferente. Entonces, el simple hecho de tomar decisiones que asumen menores riesgo, ya estamos haciendo un trabajo de prevención. No sé si ha quedado claro, Marcel. Sí, no, sí, yo te he entendido perfectamente. No sé si es lo que Tomás quería aclarar. De todas maneras, yo también a lo que has comentado, sumar que, por ejemplo, en deportistas sanos, por ejemplo, en la prevención en un equipo, por ejemplo, profesional, yo creo que la figura del recuperador, del redactador, pues creo que es sumamente importante, por ejemplo, en una etapa de pretemporada, ¿no? Porque si tú haces un buen análisis de todos los jugadores, en teoría sanos, porque en pretemporada se entiende que más o menos todos llegan en buenas condiciones, si haces una pretemporada y pasas unos buenos test etcétera, pues también al fin y al cabo estás preveniendo o estás analizando datos que a lo mejor pues te van a ayudar a prevenir futuras lesiones, ¿no? Y en clínica, pues en personas también sanas, pues yo creo que a lo mejor pues trabajos de mantener una buena movilidad, de mantener una buena salud corporal, etcétera, pues también pues, puedes prevenir a que esa persona pues les surja algún tipo de patología. Entonces yo creo que también por ahí también se puede ir preveniendo pues ciertas lesiones en los dos campos, en personas más o menos sanas que no sean deportistas y en el caso del deportista, pues a lo mejor en una época de pretemporada, pues a lo mejor hacer un buen análisis de test, incluso de mecánica, de lesivas y demás, pues también te puede ayudar a prevenir que esa persona pues o ese deportista pues llegue a una lesión, ¿no? No sé también tú si lo ves así o opinas igual. Sí, bueno, si controlamos suficientes variables, está claro que podemos tener un control mejor de las cargas, fundamentalmente, sean esta puramente física o desde un enfoque más biopsicosocial, y esto al final nos va a permitir prevenir, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que hemos prevenido una lesión? Este muchas veces es un Yeah. debate muy interesante, ¿no? La única forma que podemos hacerlo es, si trabajamos, por ejemplo, en un equipo, es contabilizar el porcentaje de lesión, ¿no? por horas jugadas de esos deportistas, controlando las variables que nosotros creemos que son importantes. Pero claro, muchas veces realmente no lo sabemos. Aunque se haya reducido el número de lesiones la temporada siguiente, no podemos afirmar que haya sido gracias a nuestra intervención. Bien, lo siento para todos los que trabajan en la prevención, pero la prevención es mucho más compleja y mucho más frágil, podemos decir, en el sentido que está mucho más a la dependencia de la aleatoriedad que la recuperación de alguien. Bien, porque cuando algo está roto, yo lo tengo que arreglar, pero cuando algo no está roto, ¿en qué me baso? ¿No? Entonces, es bastante más complejo. Entonces, por esto hablabas más de riesgos. Nosotros somos controladores de riesgos, ¿vale? De alguna forma, ¿no? Intentar reducir al máximo estos riesgos teniendo en cuenta que habrá eventos que no hemos tenido en cuenta y que pueden aparecer y que puedan hacer que esta lesión se manifieste. Yo creo Entonces, que cuando se manifiesta una lesión, por ejemplo, Marcel, si un jugador se ha lesionado, ¿he hecho un trabajo de prevención o no he hecho un trabajo de prevención? ¿Ha funcionado el trabajo de prevención o no ha funcionado? Es decir, ahí entraríamos ya en un debate casi no, más, y además yo creo que Dime, una de dime. las, interrumpa, yo creo que una de las cosas que has comentado antes y que creo que puede ser un factor sumamente importante dentro de esa prevención es la buena comunicación entre todos los equipos del cuerpo técnico. Uh -huh. Porque yo creo que ahí está la clave de a lo mejor prevenir que un jugador se lesione. Porque si, por ejemplo, encontramos un caso que un jugador, por lo que sea, pues bueno, tiene un problema social importante, sea cual sea, o se ha separado o tiene un problema con algún familiar, y ese jugador llega al día de partido pues sumamente triste, sumamente decaído, desconcentrado, pues bueno, con la moral muy baja, eso ya de por sí genera un patrón flexor, como ya sabemos, ¿no? De desánimo y demás. Seguramente esa persona a lo mejor está más predispuesta a no soportar alguna fuerza externa que le pueda entrar porque no tendrá un buen mecanismo de reacción, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres buen comunicador con el cuerpo técnico y dices, oye, mira, este jugador hoy no está psicológicamente bien para jugar, pues a lo mejor estás previniendo precisamente esa lesión en ese momento, ¿no? Puede ser, o no. O No, no. no.
Porque si no juegas, este es como el gato de Shredder, ¿no? Es decir, el gato está vivo dentro de la caja o no está vivo. Hasta que tú no abras la caja no lo puedes saber. Pues eso es lo mismo. Es decir, si yo no lo hago jugar, por Mm, supuesto no se rompe porque no ha jugado. Pero si no juega, tampoco sé si se hubiera lesionado. ¿Entiendes? mm, Ahí es donde está un poco esto. Por eso, más que de prevenir, hablamos de riesgo. Por supuesto, si hay una mala comunicación del cuerpo técnico, habrá más riesgo. Pero no sabemos si mm. estoy previniendo o no previniendo. ¿Entiendes? Para algunos solo es cuestión de palabras, ¿no? Pero esto no es cuestión de palabras o de definiciones. Porque si entendemos esto, también nuestra intervención van a ser muy diferente. Nosotros no hacemos protocolo de prevención. ¿Vale? No tiene sentido. Ya, Es es decir, difícil. si tú ya estás entrenando bien a una persona, ya estás supuestamente, ya estás reduciendo ese riesgo. Hacer ejercicio con Mm, gomitas o hacer ejercicios de movilidad no son ejercicios de prevención, son ejercicios de movilidad. Esa movilidad podrá reducir el riesgo de tener una lesión cuando nos movemos en rangos más amplios de movimiento, por supuesto, pero estoy reduciendo el riesgo, estoy previniendo una lesión, no. Entonces, no es un problema simplemente de definición, sino un error conceptual que seguimos cayendo muchas veces y nuestra intervención luego se ve reflejada por esta falta de entendimiento de conceptos tan diferentes como puede ser prevención, predicción de lesiones o riesgo, ¿no? Entonces, yo invito a leer para mí el que más me está abriendo la mente sobre esto, es alguien que nada tiene que ver con el deporte, que es Nicolás Taleb, que habla exactamente de esto, habla de riesgos, y esto se aplica a la economía, se aplica a la política mundial, como ahora mismo con el coronavirus, y se aplica, por supuesto, al deporte y a la salud. Entonces, si no entendemos bien qué es el riesgo, y va a ser muy complicado que podamos hacer intervenciones realmente efectivas, ¿no? mm. No, la verdad es un debate sumamente complicado porque además aquí Tomás también nos lo comenta, ¿no? Y dice que ahí está lo interesante, la prevención, que, no te, que es muy sistémica y la biopsicosocial entra en juego, pero es complicadísimo, ¿no? Al fin y al cabo poder definir un modelo a seguir o un, no sé, o un programa, ¿no? Que digas, porque sabemos, ¿no? En muchas clínicas, en equipos profesionales, pues venga, fichas de prevención de tobillo, fichas para prevenir tal. Y son 4 o 5 ejercicios, pues los típicos, ¿no? Pues venga, va, pues la Odio esa propiocepción. ficha, Marcel. No, pero que me refiero que lo vemos Sí, diariamente, ¿no? Entonces, yo entiendo de cada vez más tanto el trabajo como a la hora de recuperar una lesión, como el trabajo previo, pues un poco desde la perspectiva que tú estás comentando, ¿no? Entonces, a veces cuando te dicen, pues mira, a este jugador hay que hacerle estos 4 ejercicios cada día. Bueno, ¿y por qué? No, porque eso le va a ayudar a prevenir los esguinces de tobillo. Ya, bueno, y si yo qué sé, si ese día tiene una cosa, yo qué sé, en el ojo y eso le hace rotar un poco más para ver más y ese esguince, eso no lo trabajamos tampoco. Entonces, lo que dices tú, que esas fichas, pues bueno, yo creo que no hay programas estrellas. No, creo también, coincido contigo en que no hay ni programas estrellas ni estructuras estrellas que te aconsejen que no te vas a lesionar o que te aconsejen que te vas a curar, ¿no? Después de una lesión, ¿no? Eh, no sé, o sea, está siendo súper interesante. Llevamos ya casi 45 minutos y el tiempo pasa así, porque hablar contigo es estar hablando con un libro abierto, con una enciclopedia, y los que somos un poco friki nos pasaríamos horas hablando con alguien con la cabeza como la tienes tú de amueblada en estos aspectos. y a mí que me Eh, gusta hablar, a mí que me gusta hablar, pues imagínate. No sé si alguien, animar a alguien que quiera preguntarnos o preguntarte directamente algo, quizás pues podían hacerlo. Eh, ya que estás aquí presente, pues si alguien de los que nos están escuchando tiene alguna pregunta para Antonio, pues creo que puede ser el momento de hacerlo y así pues vamos contestando porque después siempre pasa lo mismo que cuando vamos a cortar la gente le da por preguntar y después ya se queda ahí las preguntas al aire y es una lástima, porque la verdad es que Instagram nos tiene y en una hora nos corta enseguida. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, pues animaría a preguntar. Vale, Antonio, mientras que la dime. gente se anima, eh,
es difícil entonces, digamos, englobar o tener test de valoración para todas esas variables, porque me imagino que son infinitas. Y además creo que hay muchas que incluso están sin averiguar que existen, ¿no? Yo creo que hay variables que se conocen y hay otras que seguramente desconocemos que seguramente están influyendo. Me imagino que pasar test o pasar es difícil en hacer pues bueno, una buena valoración de todas esas variables que pueden estar influyendo. ¿En qué os basáis más o menos a la hora de poder planificar, en cierta manera, la línea a seguir con alguna de las personas que os entren lesionadas, por ejemplo, en la clínica? Vale. A ver, primero, para separar un poco las dos cosas, la valoración, dentro de esa valoración nosotros intentamos tener una serie de ítems o de categorías donde intentamos recabar información alrededor de todo este enfoque biopsicosocial, ¿no? Entonces, por un lado, por supuesto, valoramos, por ejemplo, la movilidad, el rango articular que puede tener una persona, pero por otro lado también valoramos cuáles son sus creencias, sus expectativas o cómo crees o por qué crees que nosotros le podemos ayudar o cómo crees que nosotros le podemos ayudar en alguno de estos problemas que él suele tener, ¿no? Nosotros llamamos preocupaciones, ¿no? O sufrimiento que puede tener esa persona. Dentro de esta valoración, una de las mejores cosas que podemos hacer muchas veces, cuando empezamos, por supuesto, partir desde lo estudio científico un poco cuáles son las variables más relacionadas con una lesión en particular, nos puede ayudar muchísimo, pero nos encontramos que al inicio de nuestras carreras hacemos valoraciones súper mega largas, ¿bien? Porque realmente no sabemos dónde buscar y buscamos en todos lados, ¿vale? Entonces estamos como un poco perdidos y es como cuando encuentra una llave en tu casa y siempre la pone en un sitio diferente, pues tiene que buscar en toda la casa. Entonces eres mucho menos eficiente. Conforme vas dejando siempre el mismo lugar esas llaves, ¿no? Por ejemplo, en el recibidor de la entrada, ya directamente cuando busca las llaves va directamente al recibidor de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que con las experiencias, con el ensayo y error que ha sido muy, muy maltratado a lo largo de ese tiempo, ¿no? Porque casi que se ha visto expuesto al método científico cuando realmente el ensayo y error si se hace basado en el método científico de la hipótesis, el contrastar esa hipótesis, es el mejor método científico que tenemos para solucionar los problemas del día a día. Entonces, con el ensayo y error a lo largo de todos estos años con nuestros clientes, lo que hacemos es intentar reducir ese espacio de búsqueda, ¿vale? E ir directamente al grano. ¿Qué quiero decir? Que si no entra una persona cojeando, que se acaba de hacer un esguince de tobillo, no me voy a poner a mirar la primera cosa, los ojos, por decir, ¿no? O las cervicales, como hacen algunas escuelas o algunos métodos. Le dueles el tobillo, vamos a ir a lo práctico. Le dueles el tobillo, vamos a ver qué te pasa en el tobillo. Primero, si te puedo solucionar esto haciendo tres cosas, pues ya está, solucionado. Bien, ahora, veo que el problema puede ir más allá o que, vale, ya te he quitado la molestia, que es lo que más te podía estar molestando en este momento, perdona la redundancia, pero observo a través de esas entrevistas que tu esguince de tobillo puede ser causado por otras variables, que entonces iré valorando a lo largo de toda esa recuperación. Bien, pues, bien sea la cadera, bien sea tu expectativa, bien sea el miedo al hacer un salto. Y lo que hacemos con nuestros clientes es marcar un plan de acción, ¿vale? Objetivos a corto, medio, largo plazo, donde el largo plazo obviamente está ese objetivo final, que muchas veces la gente se lo pone por debajo de sus posibilidades, que quiero decir que tú normalmente corres maratones y cuando vienes a consulta dice, por lo menos que pueda correr 5 kilómetros. Digo, vale, esto es un objetivo a medio plazo, ¿no? Pero eso a largo plazo, imagino que querrás volver a correr maratones. Es que llevo tantos años ya que no creo que voy a poder correr maratones, ¿no? Entonces, por un lado, plantear bien estos objetivos, hablar con esta persona, plantear esos objetivos a largo plazo, decir, ¿qué quieres hacer tú realmente? Es verdad que el dolor al inicio suele ser el primer objetivo, pero el dolor normalmente es un obstáculo para llegar a tu objetivo real, ¿no? O que te impide hacer lo que tú quieres. Yo quiero trabajar sin dolor, ¿vale? Pero vale, ¿por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué trabajo quieres hacer? ¿Con qué nivel de exigencia quieres hacerlo? Quiero jugar sin dolor, ¿vale? Pero ¿a qué nivel? Ese es el objetivo final. Y a partir de ahí vamos estableciendo objetivos a corto, medio y largo plazo. Y luego trabajamos en el día a día.
Bien, no hacemos planificaciones largas, sí que tenemos objetivos a corto, medio, largo plazo, pero trabajamos en el día a día, tomando decisiones diarias. Bien. Ujú, Entonces, dependiendo de cómo venga la persona este día, cómo haya respuesto a la sesión anterior, diseñamos y trabajamos una nueva sesión, ¿vale? Por supuesto que al inicio de tu carrera tienes que hacerlo todo en casa y ujú, hacerlo súper mega tal, y luego conforme vas evolucionando un poco, tienes una serie de progresiones y regresiones de cada una de estas cosas, tanto a nivel de educacional como a nivel de exposición a determinados tipos de conductas que pueden hacer sentir miedo a esta persona, tanto como es a nivel físico puramente, ¿no? Es decir, si el otro día entrenaste tantas series, tantas repeticiones con X carga, este tipo de ejercicios, progresamos hacia esto, ujú. ¿vale? Entonces trabajamos en el día a día y tomamos decisiones prácticamente diarias. Y esto lo que hace es ajustarnos a esa dinámica, de ahí el biopsicosocial dinámico, ese cambio diario que tiene la persona. La persona cambia a diario, Ujú. ¿vale? Entonces hay que responder de forma diaria a esos cambios. Ah, pues de ahí partimos otra vez de lo que hemos comentado antes, que no existen programas estrella ni cartillas de ejercicios estrella que se lo des a esa persona y ya se vaya a curar, ¿no? Lo que comentas tú, que al Sí, fin y al cabo es un programa diario que hay que valorar diariamente a la persona y hacer una progresión de cargas, así como ese día venga la persona y como haya tolerado un poco el estrés sometido el día anterior o el dolor como se haya despertado o como esté en casa ese día. Al fin y al cabo, creo que son variables interesantes a tener en cuenta y creo que es una perspectiva que la gente que nos está escuchando seguramente, como mínimo, le estará abriendo un poco los ojos, ¿no? De lo qué que se está bien. haciendo hoy en día en clínicas o en centros deportivos o de adaptación. Mira, Nacho nos pregunta, tenemos ya poquito tiempo, Nacho nos pregunta, yo creo que es una pregunta corta y yo creo que la respuesta también es corta. Para ser redactador, ¿tienes que ser fisioterapeuta o tienes que ser CAFIT? Las dos, Exactamente. ¿vale? Puedes elegir, pero una de las dos, por lo menos, ¿vale? Es decir, como he dicho antes, la redactación es un proceso, no tanto una profesión, aunque se está intentando regularizar, pero realmente el redactador es un fisioterapeuta que haya estudiado más sobre entrenamiento o es un entrenador que haya estudiado más sobre dolor y fisiopatología. Bien, entonces la redactación podemos decir que es una especialidad conjunta de estos dos colectivos, aunque por supuesto los colegios tirarán cada uno por su casa y los fisios dirán, tiene que ser tal, porque esto está muy de moda y nos da mucho dinero, y el colegio de entrenadores dirá, no, esto es de entrenadores, ¿no? Pero una de las dos va bien. Nada, y yo sumo lo que comentas, que además a veces en el campo, por ejemplo, de fisioterapia, encuentras formaciones privadas dentro de lo que es la redactación con un altísimo nivel, ¿no? O sea, muchas veces nos vamos a buscar formaciones, pues bueno, pues con ciertas titulaciones universitarias y demás, ¿no? Y a veces te vas formando en diferentes formaciones privadas, ¿no? De diferentes nombres o empresas, tampoco vamos a nombrarlas, pero que adquieres una formación que después dices, bueno, soy redactador, bueno, titulado quizás no, pero a nivel formación seguramente tengo muchos conocimientos sobre redactación, ¿no? Entonces, que Sí, es un pero poco... que además no hay un título, ¿vale? Aunque No, haya másteres, no yo creo, es, no es, no es un título porque no es una profesión yo creo que todavía, ¿vale? Entonces, el redactador se hace, ¿no? el trato se hace, ¿vale? Pero esto, como no hay una profesión en el BOE que ponga readaptador, sino que es una especialidad, la redactación del entrenador o del fisioterapeuta, no puedes dar un título. Por mucho que el máster se llama máster de redactación, pero tú no terminas siendo redactador, sino un entrenador o un fisio especializado en redactación, que es muy diferente, ¿vale? Son pequeñas diferencias a nivel legal que cuentan mucho, ¿no? Mira, ves lo que te he comentado antes. Ahora nos quedan 3 minutitos Sí. prácticamente y aparecen un montón de preguntas. Yo, Vamos a yo contestar invito a, rápido. a ver, te pregunto, mira, Alejandra comenta que, bueno, que nota que los jugadores, no sé si está bien planteada la pregunta, nos pasamos pidiendo tanta información porque noto que los jugadores se estresan pidiendo tanta información. ¿Qué piensas? Mm, Ujú. no entiendo bien la No, no, pregunta, Alejandro. sí, que quizá hace referencia a que preguntar muchas cosas, ¿no?
y el jugador se estresa porque le estás preguntando. Cuidado, nosotros lo que hacemos en una entrevista no es un interrogatorio. ¿Bien? No es, ¿qué tal estás? ¿Cómo te llamas? ¿Estás estresado? No sé qué, no sé cuánto. No, esto obviamente estresa a cualquiera. ¿Por qué me estás interrogando? Es más una conversación. A través de una conversación empática, nosotros vamos a recabar información. ¿Vale? Pero no le estamos haciendo preguntas, realmente estamos hablando con esta persona, una conversación. Entonces, eso baja mucho los tonos, la gente no se Eso es. estresa y no se siente agobiada. Y se abre un poco más, seguramente. Vale, sí. Mira, Fernanda Luna pregunta, soy fisio de un equipo de básquet profesional, me cuesta mucho que cuando un jugador siente dolor buscan que les trate terapia manual. No sé cómo implementar el modelo biopsicosocial cuando quiere algo rápido. Vale, importante, la terapia manual también se puede enfocar desde este modelo. Bien, entonces, como dice Álvaro Piñeto, un compañero que además está preparando un curso con Dani, con mi otro compañero, es decir, lo que deberemos cambiar es un poco la narrativa de la terapia manual. Yo puedo hacer terapia manual desde un enfoque biopsicosocial, trabajando y explicando qué efecto tiene realmente esa terapia manual y abriendo una ventana de posibilidades, abriendo esa confianza, abriendo esa alianza terapéutica para luego, una vez que confía en mí, dejar que podamos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, simplemente modificar la narrativa puede ser muy interesante. Nosotros hemos tenido clientes que nos demandaban terapia manual. Nosotros no hacemos prácticamente terapia manual nunca, ¿vale? Ninguno de nuestros fisios hace prácticamente nunca terapia manual. No tenemos maquinaria de láser, magnetoterapia, nada, absolutamente nada. Lo único que tenemos una camilla, pero nuestra camilla sirve para hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, y la terapia manual, muchas veces cuando nos han pedido, dice, oh, me la haces o me voy. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente abrir esa ventana de posibilidad, generar ese lazo terapéutico y lo que hemos hecho es hacer desaparecer poco a poco esa terapia manual hasta volverla un trabajo más activo, ¿no? Más de ejercicios. Perfecto, Antonio. Rápido la contestación, sí, señor. A ver, dos preguntas, contestaciones rápidas. ¿Un libro de redactación? Sí, en población normal. Población normal es toda la población, ¿vale, Diego? Entonces, un libro de redactación, para mí ahora mismo el más interesante es el de David Joyce, ¿vale? Sport Injury Prevention and Rehabilitation. Tenéis un podcast donde lo resumo, el libro para entrenadores. Este se puede aplicar a deportistas y a personas normales, ¿vale? Toda la población es normal. Y si me tuviera que quedar con un libro del dolor, hay dos opciones. O explicando el dolor, que es muy sencillo y está en castellano, o la versión 2, el Supercharged, que es un poquito más complejo, pero muchísimo más interesante para profesionales y para profundizar más. Es de los mismos autores, ¿vale? Pero uno es más enfocado para la divulgación y para pacientes y otro más para profesionales. Jolín, nada, Antonio, lo estás bordando porque lo estás clavando, queda ahí ya un minuto. El tiempo justo Oye. prácticamente para despedirnos. También saludar a Colombia, a nuestros amigos de Atros que nos están viendo, ahí que trabajan también muy bien con el tema de la redactación, con focos externos y tal, también son unos cracks. Y nada, simplemente agradecerte una vez más que hayas podido dedicar una parte de tu mañana a poder estar aquí en directo y solventando muchas dudas. Quedan muchas dudas por resolver, pero bueno, ya sabemos que este campo es amplio y nada, y seguramente pues en tus formaciones y en tus podcasts y en tus charlas tendremos ocasión de poder así resolviendo poco a poco. Un placer, Antonio, como siempre, un placer Gracias y nada. a ti, Marcel, y a todos los que han estado aquí escuchándonos y los que nos van a escuchar. Un saludo a todos los que están escribiendo, Carlos, Richard y otros compañeros de Argentina y demás. Y ánimo que esa cuarentena hay que disfrutarla, ¿eh? Un saludo. Exactamente. Ánimo, hasta luego. Ánimo. Chao.